a este nuevo espacio de lenguaje y cine, un espacio ideado, creado y ejecutado por el grupo del Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones, quienes hoy se encuentran aquí. Y nuestra idea es participar en la estrategia Cuenta con el Alma, una estrategia del 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones, cuyo propósito central, y como muchos de las ideas y los objetivos, las metas que tenemos para esta época de contingencia, es reunirnos, vernos, acompañarnos y tener un espacio que nos permita compartir sobre nuestras afinidades, nuestros intereses y las cosas que nos gustan, para hacer pues mucho más ameno esta crisis. Pretendemos también que sea un espacio que se consolide dentro de estas estrategias y dentro de nuestro accionar dentro del laboratorio, ya que desde hace rato lo veníamos pensando físicamente, pero bueno, se nos dio esta oportunidad y miren cómo ha salido muy bien. Agradecemos mucho la atención que han prestado al llamado del laboratorio y de la coordinación del 1012 Lab sobre estas estrategias. Los profesores, especialmente Claudia Fernanda, el profesor Yepes y otros profesores a quienes se han integrado y con quienes vamos a contar en las próximas ocasiones. Entonces, tenemos un buen grupo de ideas que vamos a desarrollar. Yo creo que nos da para seguir manteniendo esta estrategia y poderla consolidar. Le damos la bienvenida a estudiantes, egresados, amigos, compañeros, estudiantes de nuestra invitada de hoy. Para hoy contamos con la presencia de la profesora Claudia Fernanda Vázquez. Ella es psicóloga, egresada nuestra del programa de maestría en lingüística y estudiante del doctorado de lingüística, próxima doctoranda y próxima doctora en lingüística, experta en temas de aprendizaje, de lectura y de escritura. Nos recomendó para esta ocasión una película bastante conmovedora, bastante importante y que toca efectivamente pues el centro y la fibra de nuestra disciplina, en este caso, por ejemplo, de la fonética, que son sus unidades, ¿cierto? Los fonemas y sus representaciones. Como si esto cognitivamente pues está alterado, pues se altera la vida y se puede acabar con toda la familia. Entonces, sin más, quiero cederle a ella la palabra, no sin antes pedirles el favor a todos los participantes que apaguemos los micrófonos y las cámaras, y que voy a estar pendiente de sus preguntas a lo largo de la sesión. Entonces yo haré las veces de mediadora con Claudia Fernanda para dirigirle a usted las preguntas. Es mejor que si las escriben ahí en el chat, yo las voy organizando y se las voy pasando a la profesora Claudia Fernanda mientras nos vamos conversando. Sé que ella está ávida de esas preguntas. Queremos que esto sea un formato no tan rígido, ¿cierto? Entonces, pueden estar haciendo preguntas todo el tiempo, que la idea es tener una charla mucho más ligera sobre el tema. Bueno, le damos la bienvenida a Patricia, no alcancé a leer, de la Fundación Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez de Itagüí. La invitó Laura Isabel. Laura, que está bienvenida en México. Bueno, está bien. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, le cedo la palabra a Claudia Fernanda. Ok, muy buenas tardes.
A todas y a todos, me alegra mucho estar acá. Muchísimas gracias, profe, por la invitación. Es para mí muy agradable estar acá. A mí el cine me encanta. Creo que siempre es una posibilidad para pensar y para reflexionar, y más cuando el cine involucra temas como este, que son temas lingüísticos, que son temas psicológicos, pues que entran en mi campo de interés. Entonces, bueno, espero que sea un espacio muy agradable. Les voy a pedir el favor de que apaguemos los micrófonos cuando no estemos hablando y que los activemos cuando estemos hablando para que no aparezca mucho ruido pues en la señal y nos podamos escuchar bien. Quisiera también insistir en lo que dice la profe María Claudia, y es que la idea es que esta sea una conversación. Por tanto, les voy a presentar un par de elementos básicos a propósito de la dislexia, pero quisiera que esos elementos sean más una plataforma de discusión. Es decir, no voy a dar una clase sobre dislexia, sino que conversemos sobre eso. Y lo otro es que quisiera que conversáramos sobre la película, de la cual en principio no diré nada, sino que esperaré que con las preguntas pues vamos articulando las diferentes ideas que tenemos sobre la película, que como pudieron ver nos muestra diferentes momentos de la dislexia, nos muestra también cómo se resuelve a partir de una intervención que llega en muy buen momento. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Quisiera saber antes de seguir, ¿me están escuchando bien? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Esto es para garantizar que no esté hablando yo aquí sola, ¿cierto? Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla completa. Creo que ahí la deben estar, se debe estar cargando. ¿Están viendo en este momento? Sí, profe. Muchísimas gracias. Gracias por contestarme por ahí porque ya no puedo ver. Bueno, entonces decidí hacerles una imagen interactiva con ese objetivo pues de que conversemos sobre el asunto y que no sea, pues no tengamos tantos elementos. Entonces lo primero que quisiera precisar es qué es la dislexia, que no quiere abrir, no sé por qué. Ahora sí, la dislexia es un grupo de dificultades para aprender a leer. Esa es la definición, yo creo, más acertada, porque uno no es una sola dificultad, en realidad es un grupo de dificultades y se encuentran o se identifican sobre todo cuando los niños están en ese proceso de aprendizaje. Quiero marcar esa diferencia porque en algunos casos, por ejemplo, puede ser que un niño a los 12 años no lea, pero si ese niño no ha tenido ningún tipo de proceso de aprendizaje, es decir, no ha estado en la escuela, es un niño no alfabetizado, no tiene una dislexia, no sabe leer porque no ha hecho el proceso. Y esto nos hace reflexionar sobre otro punto que en lectura es fundamental, y es que la lectura, a diferencia de la oralidad, es un artefacto, digámoslo así. Es una invención humana donde hacemos una materialización del sonido y con esa materialización jugamos, pero para jugar necesitamos instrucción. Bueno, pues en esa instrucción, los niños que pese a todos los esfuerzos que se hacen para la enseñanza de la lectura no aprenden a leer, esos niños son los que son diagnosticados con dislexia, ¿sí? De hecho, en el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología, DSM-5, que es el más actual, la dislexia está entre las dificultades de aprendizaje. Bueno, además, sí, adelante. Claudia, perdona, ahí tengo yo como mi primera gran duda, porque las personas que no trabajamos sí, desde el punto de vista clínico ni psicológico, todo lo tendemos a denominar como patología. Entonces, cuando se dice la dislexia es una dificultad, pero tú también hablas de diagnóstico, en ese sentido, ¿es o no una patología? Bueno, profe, es una pregunta de esas preguntas del millón. Tiene dos lados de respuesta. En los manuales diagnósticos, como les decía, DSM-5 y en el CIE-10, que es el que está para Latinoamérica, está considerado una dificultad de aprendizaje.
se nombra así y no enfermedad, como sería, no sé, otra condición, la malaria, por ejemplo, que es una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre una dificultad, un trastorno o una enfermedad? La diferencia es que las enfermedades se localizan físicamente y a partir de esa localización se hace la intervención. En el caso de la dislexia, como otros trastornos psicolingüísticos o psicológicos, hay algo que no funciona bien, pero no necesariamente se explica por un asunto físico en términos de que los órganos fallen. Por ejemplo, no quiere decir que porque alguien tenga dislexia tenga una falla, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo en Broca. No, esa falla nos haría pensar más bien en una fascia y que esa fascia se dio por una lesión en esa zona. No sé si es clara la diferencia entre el asunto físico con enfermedad y el asunto de los trastornos y las dificultades van del otro lado. Y específicamente las dificultades de aprendizaje se han sacado como el tema de los trastornos, sobre todo por el rótulo que implica para un niño tener pues ese rótulo de tengo un trastorno. Cuando es verdad que la dislexia genera disfuncionalidad en la escolaridad, sobre todo dependiendo del tipo de dislexia, porque también hay tipos de dislexia, pero la verdad es que con un buen entrenamiento, como vimos en la película, el pronóstico es bellísimo en general, la salida es muy bonita, por eso se ha denominado, yo creo que desde el DSM-3, como dificultades. Ya, claro, me queda muchísimo más claro, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Entonces, bueno, tenemos estas dificultades y además estas dificultades no se explican por un déficit intelectual. ¿Por qué no por un déficit intelectual? Porque una reflexión que ha sido importante en psicolingüística ha sido la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Y ustedes verán que hay varios textos pues, de grandes autores como Vygotsky y Piaget a propósito del tema. Y digamos que ¿qué es lo que se ha encontrado en estos años de este tipo de estudios académicos y los estudios empíricos que tenemos actualmente? Que en realidad leer es una habilidad que es muy compleja y la cognición, o digámoslo en términos de coeficiente intelectual, también es una función mental que es superior y se encuentra en muchos puntos, pero no siempre se corresponden. Y eso es justamente lo que vemos en los casos de dislexia. Como en la película, por ejemplo, Ishan, podemos ver que él tiene unas dificultades para aprender a leer, pero no tiene unas dificultades intelectuales. Él no tiene un problema de lógica, él no tiene un problema de análisis, ¿sí? Es probable que le hiciéramos una prueba de CI, qué sé yo, una prueba infantil como la ENI y encontráramos que su CI es alto, incluso podría estar por encima. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque hay niños que sí tienen déficit intelectual, por ejemplo, por otros trastornos, por ejemplo, un retraso mental leve, moderado, severo, y eso los puede llevar a tener una dificultad lectora, pero es, digamos, secundaria al asunto intelectual. En este caso, cuando se diagnostica dislexia es porque ese asunto intelectual está bien, está conservado, funciona incluso a veces por encima de lo normal, pero no se aprende a leer. Y eso es lo que hace aún más extraño este tipo de dificultad, porque entonces la reflexión es, ¿y qué pasa aquí? Otro asunto es que tampoco hay fallas en los órganos asociados, es decir, la dislexia no se explica, por ejemplo, porque una persona sea sorda, porque sabemos que cuando las personas tienen hipoacusia tienen dificultades para aprender a leer, porque no pueden hacer la transformación grafema-fonema. Y ahí pueden aprenderlo, lo pueden aprender por la ruta visual, pero claramente se distancian de las personas pues, que no tienen ninguna dificultad y tienen los órganos como con todas las posibilidades. Y lo otro es que tampoco se explique por el tipo de escolarización o por dificultades asociadas a la escolarización. Por ejemplo, yo he tenido chicos con dificultades para aprender a leer, pero son chicos que viven en contextos muy violentos, por ejemplo, y no pueden salir al colegio porque hay una balacera en la casa, porque los malos del barrio no los dejan ir al colegio, etcétera, etcétera. Eso genera una inasistencia escolar. Es normal que haya un retraso en el aprendizaje, no solo lector, sino en todas las áreas,
Pero observen que eso se explica por un asunto que es de tipo social, que es un asunto externo, que no tiene que ver con el proceso que hace el niño. Entonces eso es lo primero en términos de definición. No sé si hasta ahí quieran comentar algo o tengan alguna pregunta. Bueno, continúo entonces, pero estoy atenta si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta. Bueno, entonces, a propósito de las causas de la dislexia, que ha sido un asunto realmente estudiado justamente porque es muy llamativo, porque si un niño está en perfectas condiciones, digámoslo así, ¿por qué no puede aprender a leer? Pues bueno, la primera definición que se da es alrededor de los 50, se llamaba ceguera de palabras, y en ese momento la escuela norteamericana considera que es un origen genético. La verdad es que esa hipótesis aún se conserva, porque aunque no se haya probado, digamos, en todos los estudios empíricos, sí se ha encontrado que hay un porcentaje muy alto de niños con dislexia que tuvieron padres disléxicos y o abuelos disléxicos. Entonces, esa es una hipótesis que sigue dentro de las posibilidades, pero no siempre está, ¿cierto? Alrededor de los 60 se empezó a considerar que la dislexia era un trastorno multicausal, es decir, que se originaba teniendo en cuenta la escolaridad, el método de enseñanza, la motivación del niño. Estos estudios fueron muy interesantes en su momento, pero desde mi punto de vista, a ver cómo lo digo, desde mi punto de vista no han sido tan útiles para los niños con dislexia, porque a veces generan la impresión, como vimos en la película, de que el niño que no aprende a leer es porque no tiene suficientes ganas, o incluso de cara a los profesores, que entonces es que el profesor no es lo suficientemente bueno, o la metodología es incorrecta. En realidad se ha visto que hay metodologías que son adecuadas para las edades de los niños y pese a eso, un niño con dislexia no logra hacerlo porque tiene una falla en el procesamiento. Y ahí es donde habría que hacer y orientar un trabajo enfocado al reconocimiento de los fonemas y los grafemas muy especialmente. Hay otras actividades, pero esa es como lo más fuerte. Y ahí viene que entonces en los 70 Isabel Lieberman, con varios estudios que hizo con bebés y después en niños lectores, encontró que los niños que tenían dislexia tenían también muchísimas alteraciones a nivel fonológico, que tenían muchísimas fallas en el procesamiento fonológico, y a partir de ahí van a empezar muchos estudios que van por esa misma vía. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que no está tan claro por qué se da esa falla fonológica. Bueno, más adelante les contaré un poquito de eso. Y alrededor de los 70 se empiezan a estudiar otras funciones cognitivas superiores, particularmente la atención y la memoria. Ambas son fundamentales para el tema de la lectura, tanto para aprender a leer como procesos básicos anteriores. Sin embargo, en los estudios empíricos no siempre se encuentra que haya asociación entre las dificultades de lectura y la atención, por ejemplo. Ustedes saben que ahora un trastorno, por ejemplo, el trastorno específico, el trastorno por hiperactividad es un trastorno que se diagnostica muy comúnmente, a veces bien, a veces no tan bien. Sin embargo, cuando se hacen estudios tratando de relacionar las dificultades de lectura con estos trastornos en la atención, la verdad es que no siempre se encuentran relación. Y en cuanto a la memoria, lo que se ha encontrado que falla en los casos de falla de lectura es la memoria operativa. La memoria operativa es un tipo de memoria que es muy especial porque nos permite realizar varias acciones al mismo tiempo y tener la información de esas diferentes acciones. Piensen, por ejemplo, cuando montamos en bicicleta, que tenemos mucha información, que tenemos que ver la perspectiva, qué tan lejos está el siguiente obstáculo, tenemos que mover cada uno de los pies, tenemos que tener las manos en el manubrio. Miren que hay mucha información, es similar en la lectura. Necesitamos tener mucha información, los rasgos de la letra, la primera letra que vi con la segunda, cómo suena, etcétera. Todo el tema de la decodificación va a exigir pues una memoria operativa alta.
Y en los últimos años, entonces, pensando en esas causas de las dificultades fonológicas, se ha pensado que una posibilidad es que los niños tengan problemas para procesar temporalmente. ¿Qué quiere decir esto en términos muy simples? Que un niño disléxico puede necesitar más tiempo para analizar los sonidos lingüísticos, los fonemas. Puede necesitar más tiempo para procesar esa información y transformarla del grafema, o sea, la letra, al fonema. Y otra hipótesis es que los niños tienen dificultades en percibir el habla desde la primera infancia y vienen, digamos, con esa carga, y en el momento de aprender a leer, entonces se les vuelve una dificultad, teniendo en cuenta que percibir el habla sería la base para posteriormente poder procesar fonológicamente. Y en los últimos años, yo creo que más o menos desde el 2000, se vienen haciendo también diferentes estudios como potenciales evocados y diferentes análisis a nivel neurológico que muestran que la activación neurológica en el caso de los niños con dislexia es diferente. Por ejemplo, frente al sonido, es muy interesante, hay unos estudios que muestran que los niños disléxicos, no voy a empezar por los niños que no tienen ninguna dificultad o una persona que no tenga ninguna dificultad para leer. Cuando escuchas sonidos, el mismo sonido, por ejemplo, la misma nota musical, la, y de pronto escucha una diferente, por ejemplo, pa, hay una onda que se da en el cerebro que se llama el mismatch negativity, que se activa con esa diferencia fonológica. Se ha encontrado que los niños disléxicos no generan esa onda, no hay el mismo tipo de activación, sino que sigue plano. Es como si no lograra hacer la detección, entonces sigue como si fuera el mismo sonido. Bueno, lo cual es muy interesante, pero son estudios que van en camino, que se están gestando. Tenemos pues mucho que saber todavía sobre el cerebro. Bueno, hasta aquí cómo vamos, preguntas, comentarios. Bien, gracias Claudia. Hay una pregunta, Patricia sí. Quería hacer una pregunta, si quieres hacerla oralmente, Patricia. Sí, genial. Bueno, mil gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias primero pues por la conceptualización que nos hace frente a la dificultad pues de aprendizaje que nos presenta la película. Lo que pasa es que sí tengo varias inquietudes, qué pena, no una puntual con respecto a la parte conceptual que estás presentando, sino que qué pena que preguntaba si ahorita vas a dar un espaciecito como para resolverme algunas inquietudes o si las puedo ir escribiendo ahí en el chat, qué pena. No, si quieres nos vas contando, Patricia. Lo que decíamos al principio es que esto es un conversatorio, realmente no una conferencia. Entonces, si tienes preguntas, las puedes ir haciendo. Y si al final tienes otras, también vamos a abrir espacio, las dos, mejor dicho. Bueno, todo se vale. Estoy demasiado inquieta con el tema, porque eso de trabajo, pues tengo como el cargo, el apoyo a los maestros como en esta parte, aunque contamos pues con... soy coordinadora en Itagüí, contamos pues con una maestra orientadora y con la UAI, pero sí me gusta mucho como saber cositas para ayudarle a mis profes. Primero que todo, nosotros somos instituciones públicas, sabes que de pronto el apoyo, por ejemplo, cómo vamos a apoyar a los maestros que no tienen la formación en los elementos que tú nos estás presentando, en esa parte de identificar tan claramente y de saber conceptualmente qué es lo que le está pasando al niño y que según lo que nos has contado y lo que nos presenta la película, es indispensable que esta detección sea a muy temprana edad. Sí, hay varios, no sé si ahí te quieres que vaya como comentando asuntos. Pero, por ejemplo, hay dos libros que yo recomiendo muchísimo, me parecen básicos. La verdad no sé si están en PDF, pero puedo hacer la tarea de buscarlos. Uno es de Cuetos, Fernando Cuetos, que es sobre la lectura. Ay, discúlpenme que lo tengo acá, les digo exactamente el nombre. Sí, qué pena. Ya, sí, por él. Miren, entonces tenemos el de Psicología de la Lectura de Fernando Cuetos, es realmente excelente y es
muy simple, no hay que ser psicolingüista para acercarse. De hecho, me parece que la intención del doctor Cuetos acá es que sea muy útil para los educadores. Me parece fantástico y al final da unas recomendaciones para implementar tareas que pueden servir para todos los niños o para niños con dislexia. Y eso me parece genial en términos de asuntos muy simples. Eso uno. El otro sería el de María Rosario Ortiz, que es un manual de dificultades de aprendizaje. Entonces, este no es dedicado solo a la lectura, entonces no hay solo recomendaciones hacia la dislexia, pero tiene una mirada global de las dificultades que se pueden dar en la escuela, particularmente en los primeros años, tiene los aspectos teóricos y desde qué perspectivas se han observado estos manuales. Yo creo que pueden ser buenas herramientas. Y otra herramienta que tenemos ahora a la mano, y creo que en esta situación pues de encerrona que estamos nos funciona muy bien, son las páginas web de las asociaciones de dislexia. En casi todos los países del mundo hay asociaciones de dislexia. Y esas asociaciones, a mí me gusta mucho la asociación británica, pero está toda en inglés. Para los profes que leen en inglés, muy bien, me parece muy completa, pero hay muchas en realidad, y por ejemplo en España hay muchas, bueno. Y estas asociaciones siempre dan información para los padres, para los maestros y para los niños, y tienen actividades muy interesantes. Esa sería. Y dos, en el curso de psicolingüística que yo doy, yo he ido trabajando en unas técnicas para trabajar con los niños que tienen dificultades de aprendizaje, lectoescritura. Si tú quieres, Patricia, nos pasas después el correo y con mucho gusto te paso esa presentación, y si alguna duda a partir de eso, también con mucho gusto. Sí, excelente, sí. Tomé nota de los textos, pero sí muy rico, te dejo el correo para que me regalen la información. Sí, perfecto. Bueno, si quieres, continúa, yo más adelante te hago otras preguntitas para no adueñarme como de la palabra. Listo, Patricia, por aquí Claudia hay otra inquietud sobre el origen genético. Nos pregunta si las teorías a partir de los años 60 también tienen en cuenta ese origen genético, que no se vio nada reflejado en la película, ¿no? Porque la familia era normal. Sí, es que hay, con el tema genético, de hecho, hay debate porque lo que yo les decía, se han hecho estudios, por ejemplo, donde se buscan abuelos, padres y niños que tienen dislexia, y entonces se demuestra eso. Pero hay algunos investigadores que dicen que la muestra está sesgada justamente porque está la búsqueda en esos padres y abuelos que tengan dificultades de lectura. Esa ha sido una dificultad. Otra dificultad, por ejemplo, en un país como el nuestro, es que en un país como Colombia, pues no todos los padres y los abuelos están alfabetizados. Entonces puede ser que, qué sé yo, el abuelo tuviera dificultades para aprender a leer, pues que no aprendió porque no estaban las condiciones. Entonces, la verdad, frente al origen genético, hay estudios que lo muestran, pero los resultados no son concluyentes. Hay otros estudios que muestran que hay niños disléxicos que no tienen ninguna carga genética. Casi que les digo que en el campo de la dislexia, casi todo lo que tiene que ver con el tema de la etiología es así, es un poco confuso y no concluyente. Y yo pienso que tiene que ver con varias cosas. Miren, uno, y pues los seres humanos somos complejos, bellísimos, muy armónicos y a veces muy desarmónicos, por un lado. Y por otro lado, tenemos que la dislexia en sí misma es compleja. Yo no voy a entrar en las diferencias de la dislexia, pero dos diferencias, digamos, gruesas, es que uno podría dividir la dislexia dependiendo de la dificultad más patente que tenga el niño, la dificultad más clara. Puede tener una dificultad muy clara visual o una dificultad muy clara a nivel fonológico. Y son dos vías distintas. Hay niños que solo tienen fallas en una y hay niños que solo tienen fallas en otra. Y hay niños que tienen fallas en ambas. Entonces eso va a cambiar mucho la presentación, el desarrollo, y yo pensaría que incluso podría relacionarse con la carga genética. Puede hacer que haya un tipo de dislexia que se relacione más con lo genético que otro. Y hay algunos estudios sobre eso, pero como les digo,
no es concluyente. Entonces, los otros estudios, que ha sido creo que también una dificultad en el tema de la dislexia, es que cada quien va y estudia lo que le interesa. Entonces, por varias cosas, uno por el propio interés y otro es por la complejidad del fenómeno. A veces es muy complejo pues investigarlo todo, entonces se selecciona un tema y se desconocen los otros. Esa es la realidad. Claro, y una cosa que me llamó mucho la atención, Claudia, en relación con eso, porque tanto es complejo el fenómeno en sí, como complejo el diagnóstico, o sea, ni la misma familia se da cuenta de eso, Sí. bien sean letrados o no. Sí, es que por eso te decía, profe, cuando pensé en esta película, justamente porque refleja muy claramente lo que les pasa a los niños con dislexia y les sigue pasando, o sea, eso no es de hace un montón de años, a mí me parece que la película es muy vigente. Es por eso, porque no se identifica, el niño tú lo ves normal en todos los escenarios, es un niño inteligente, que pinta fantástico, que es un niño alegre, bueno, hasta que empieza a sentir esa presión social tan horrorosa, que eso ya es otra historia, pero que no se relaciona con la dislexia. No sé si observan que ahí el tema emocional realmente se relaciona con la carga social, con la presión académica. Entonces, claro, es eso, hay una nota en la película, o la forma en que el profesor de dibujo, de pintura lo dice, ¿cierto? Es un niño víctima del ABC. Y el sí. ABC, como tú lo decías, el ABC son representaciones de la oralidad, es que es una cosa externa. Sí. Entonces ahí la presión externa. Pregunta Eliana sobre las edades. Yo pienso que eso es muy importante saber cómo los maestros, todo maestro, siempre he pensado que todo maestro es el modelo de lengua y de pronunciación, pero todo maestro, así no sea el de español, sean todos los maestros, deberían estar atentos a este tipo o por lo menos saber un poco y acercarse un poco a este tipo de dificultades para desde edades muy tempranas, o debe haber un diagnóstico, una prueba muy sencilla para descubrir esto, porque las dificultades que crean son enormes. Sí, profe, y quisiera tocar justo el tema ahí en las edades, me estoy sintiendo eco ya, en las edades, y es que hay varios estudios que hacen pruebas fonológicas, justamente tareas, por ejemplo, de segmentación fonológicas, de aislar palabras, de aprender a sacarle una letrita en la mitad a una palabra, ese tipo de tareas que son muy simples, tareas fonológicas, se pueden hacer desde jardín preescolar. Cuando a los niños se les enseñan las vocales, por ejemplo, cuando el niño ya está en capacidad de jugar con una vocal, podemos jugar con varios sonidos, y cuando se les agregan las consonantes, por ejemplo, que el niño puede segmentar dos sonidos, por ejemplo, que sabe decir ma, y le podemos enseñar a, es importantísimo ver si primero el niño está en capacidad de repetir, bueno, eso lo podemos hacer desde jardín. Después en el proceso de aprendizaje, cuando ya están en el colegio, ¿qué es lo que pasa en los primeros años? Que muchas veces el niño se camufla. ¿Por qué? Porque los niños tienen estrategias también, cuando no logran hacer algo de una forma, lo intentan de otra, y a veces el resultado se camufla, parece que fuera aprendiendo como todos los otros. Tiene un par de fallas, pero se van camuflando. ¿Dónde se observa generalmente que el niño tiene problemas de dislexia? Entre los 7 y los 8 años. En Colombia eso más o menos da segundo y tercero de primaria. ¿Por qué? Porque esas edades o esos niveles escolares son un poco más exigentes en la lectura. Entonces ya no le piden al niño solo que lea una sílaba o una palabra, sino que le piden una oración corta o incluso un párrafo corto. Y ahí es donde se empieza a encontrar que el niño tiene fallas en lectura. ¿Me permite una preguntita? Sí, claro. Mira, tú sabes que por las políticas de inclusión pues dadas desde el Ministerio de Educación, hace muchos años los niños que vienen presentando alguna dificultad del aprendizaje, ya sea diagnosticado o no, aunque esta no la podemos catalogar como tal, pues, cognitiva o neurológica.
están siendo incluidos normalmente en las aulas regulares. Cuando un profe tiene en un grado esos de los que tú hablas, de primero, de segundo, tercero, 40, 45 niños. Sí. Tú, pues, o sea, entiendo que para detectar eso en un niño se necesitan unas características súper especiales de los profes. Yo siempre he pensado que los mejores profes siempre están en los primeros grados de primaria. Sí. Pero como la inquietud mía es cómo ayudarle a un profe normal, no vamos a hablar del excepcional que es psicólogo, mamá, papá, que los tengo en mi colegio, cómo ayudarle para detectar esas, ya me diste unos tips, unos libros y eso, pero Sí. mira si en la realidad de nuestra escuela, si es posible que un pobre maestro con tantos niños pueda ayudarle de una manera tan particular como lo hizo el maestro de la película, porque él se dedicó a mirar desde la parte emocional del niño, desde la forma como el niño actuaba, desde su silencio empezó a buscar qué le pasaba al niño. Sí, yo no sé. Aún para un profe de nuestra realidad, de nuestras escuelas normales, ¿cómo vamos a hacer para ayudarle, para que el profe detecte esas situaciones? Y la otra, si me la puedes responder más adelantico para no intervenir tanto que me haya pena con ustedes, es cómo lo vamos a llevar a este reto que nos ha llevado la pandemia. Primero, nosotros pensábamos que el sistema educativo íbamos a estar en cuarentena hasta el 31 de mayo. Esta semana con Secretaría de Educación nos dicen que es hasta septiembre. Y hoy ya hay un comunicado de la ministra de Educación que nos está llamando a que nos preparemos para todo el año. Entonces, desde esta supuesta, digámoslo así, virtualidad que los maestros estamos enfrentando, es una cosa que nadie nos esperaba. Y mira, qué bueno que de pronto me dieras algunos tips para llevarlos a mi colegio. Muchísimas gracias y si me puedes ayudar en esas preguntitas, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por las preguntas. Y finalmente yo creo que esa es la idea, que podamos conversar y sí, preguntar y ver qué podemos responder. Pues en la detección, en los últimos años se ha trabajado mucho en los métodos fonológicos. A mí me parecen muy interesantes las propuestas fonológicas porque estos métodos son centrados, mejor dicho, se pueden aplicar en cualquier tipo de colegio, se pueden aplicar en un colegio con las condiciones como los nuestros. Así como un profesor se toma la tarea de enseñarle a un niño que esta letra que estoy señalando aquí se llama L, perfectamente le puede enseñar que se llama I, y para el niño va a ser más útil. Eso le va a ser más útil a todos los niños y especialmente a los niños que tienen dislexia. Entonces, mi recomendación sería un método fonológico para la enseñanza de la lectura. Creo que han mostrado muy buenos resultados en diferentes contextos. Acá en la ciudad hay varios. En mi tesis doctoral yo trabajé en 2 colegios públicos y uno privado, y veo que quienes han utilizado el método fonológico les ha ido muy bien. Y son colegios con muchos niños, incluso el privado, porque lo tomé, colegio privado estrato 3, es como un colegio público. Es un colegio con muchos niños, con un solo profe por 30, 35 y hasta 40, y con esos retos que tú nombras. Entonces, así muy puntualmente método fonológico, y hay muchas publicaciones sobre eso, muchos artículos científicos y muchos que se han desarrollado en Latinoamérica y en Colombia. En Colombia hay unos 5 o 6 autores que han trabajado con ese método y han publicado los resultados. De acá recuerdo 2 de la Universidad del CES. Yo hice un estudio sobre percepción del aula en 2013, acá en Medellín, y bueno, otros que no recuerdo, creo que son bogotanos. Eso con respecto a los métodos que podríamos utilizar, y creo que en nuestro contexto, así como enseñamos de otras formas a leer. Yo creo que el asunto también es como cambiar un poco el chip. Y frente a cómo llevar el reto de la pandemia, pues yo creo que esta es una pregunta muy... pues es una pregunta difícil de contestar, es una pregunta compleja que seguramente yo no tenga pues todas las respuestas, pero yo creo que lo primero es ser muy humano frente a las situaciones que vivimos todas y todos en nuestros hogares y con nuestras diferentes condiciones, sobre todo teniendo en cuenta nuestro contexto.
Yo creo que si ese es el punto de partida, pues la sensibilidad, la humanidad y el amor, lo otro se puede ir desarrollando. ¿Cómo se puede desarrollar? Yo creo que los profes estamos en deuda de alfabetizarnos tecnológicamente. Y creo que ese va a ser el primer reto, aprender a trabajar estos medios, a ser más cercanos a través de estos medios y a generar otras posibilidades. Páginas para niños hay cientos, juegos cientos, páginas de aprendizaje cientos. Yo creo que el tema es ponerse en la tarea, definir qué temas, qué métodos y cómo se va a dar. Y creo que hay que pensar mucho en cuál es el objetivo, si es de rellenar de información al otro y que entregue cientos de tareas o acompañarlo y permitirle un espacio formativo. Yo creo que a partir de las preguntas y las respuestas que demos ahí, pues iremos orientando nuestro quehacer. No sé si contesto. Sí, claro. Bueno, y por último, les quiero mostrar, pues es algo muy simple, unos datos epidemiológicos, y es que la dislexia se da en el 10% de la población infantil. Es decir, de cada 10 niños, 1, y de cada 100, 10. Yo sé que esto no suena mucho, pero en realidad la población mundial con dislexia es muy alta, sobre todo teniendo en cuenta que no siempre tenemos esas posibilidades, como lo nombraba ahora Patricia, de detección temprana. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la dislexia, y este es un punto pues que no hemos tocado, a veces se resuelve por sí sola. A veces con la escolarización, con tener un ambiente cálido y estimulante, se va resolviendo. Sobre todo cuando las dificultades se dan por la ruta visual. Cuando se dan por la ruta fonológica, que es la que más utilizamos en el aprendizaje de la lectura en español, porque ustedes saben que nuestra lengua es una lengua transparente, o sea, cada letra representa un sonido, casi todos, sé que hay excepciones, me van a decir, ay, Claudia, la H, la B en la mitad, bla, bla, yo sé que sí, pero con todas esas excepciones, nuestra lengua es bastante transparente. Ese nivel de transparencia es una ventaja cuando aprendemos a leer, digámoslo así, para quienes no tenemos dificultades, pero quienes tienen impases para procesar fonológicamente, ahí encuentran el asunto que hemos visto muy llamativo, y son los niños que si no se detectan a tiempo pueden seguir siendo disléxicos en la adolescencia e incluso en la adultez. Sobre todo se ha encontrado que es así cuando las personas no siguen la vía académica. Y a veces esto es como una bola de nieve, porque a veces tener dificultades para aprender a leer, pues hace que no quiera seguir en el colegio porque es muy difícil, porque todas las materias son como una cosa horrenda, ¿cierto? Y al mismo tiempo, si no sigues, pues no aprendes. ¿Por qué? Porque no sigues haciendo el entrenamiento necesario para hacer la identificación, o porque digamos que si no logro hacer la identificación fonológica porque sigo teniendo muchas fallas, igual puedo usar mi otra ruta, la ruta visual, y podría aprender muchas palabras de memoria. Y si hago ese aprendizaje de memoria, tengo muchas palabritas ahí guardadas, pues puedo utilizar esa estrategia. Ahí, por ejemplo, en la película vemos que al final, cuando el profe empieza a hacer su intervención, es una intervención muy bella, porque empieza a hacer una intervención que es fonológica. Ven que el niño escucha los sonidos en una grabadora y los observa. Ahí está haciendo un ejercicio de codificación, pero también hace unos ejercicios, si ustedes ven, motrices, como para tratar de meterse las palabras, pues, las letricas, para tratar de hacer una introspección muy buena en relación con la palabra, con cada letrica, con cada sonido y después la unión. Y hay otro tipo de actividades también muy interesantes que realiza en relación con el tamaño de la palabra, con la forma, porque también la escritura se ve afectada en el asunto estético, en la simetría, en la espacialidad. Entonces, esos elementos que trabaja fonológicos, visuales y de aprendizaje
letras y palabras por repetición, realmente muestran muy bien lo que es una intervención psicoterapéutica en esos casos. Ay, sí, Claudia. Yo tenía dos duditas en relación con eso. Sí, Yo sé que estamos hablando de dislexia en la lectura, pero el tema de la escritura también me parece importante. Así como tú lo adviertes, efectivamente el español es una lengua muy fonética, no tanto como el italiano, pero casi. Sin embargo, presenta eso que tú también mencionaste, esas patografías del habla relacionadas con su ortografía y su escritura. Sí. Hay dos cositas. Una es si hay dislexia en la escritura. Yo recuerdo que a nosotros, no sé hoy en día cómo sea en los colegios, pero la letra cursiva, la letra pegada, como la llamamos nosotros, sí, a mí me tocaba muchísimo, porque si bien era visual y uno tenía como que desentrañar la escritura de otra persona, nosotros que trabajamos, muchas de las personas que están aquí, trabajamos con textos del siglo XVIII y vemos que eso se utilizaba mucho. Cuesta leer eso, pero cuando uno ya descubre cómo el escribano, cómo un niño forma las palabras en letra pegada, ahí era imposible separarse de la forma de la letra. Cuando eso se suelta, ya no se volvió a hablar de las planas. Yo creo, no sé, será una intuición mía, eso puede incrementar esa dislexia. O sea, la pregunta es como de doble vía. Las planas de la escritura ayudan a un niño con problemas de dislexia en la lectura. Pues, profe, yo creo que eso depende. Yo creo que sería muy difícil decirles, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir allá para allá verlos. Yo creo que sería difícil dar una respuesta en general y decir que sí, que las planas son lo máximo. ¿Por qué? Porque ahí juega mucho el docente y juega mucho lo que va a pasar con ese niño o esa niña que está afrontando esa actividad. O sea, si esa actividad es un reto estimulante o si esa actividad, como veíamos en la película, es un asunto que termina siendo una carga muy pesada, entonces ahí va a depender de muchas cosas. Lo que sí se ha visto, y creo yo que por eso es que se han ido dejando de lado las planas, es que el asunto fonológico, y por eso todos los métodos fonológicos tienen muchísimo más peso. No sé, yo no he leído estudios, por ejemplo, sobre el tema de las planas, pero sí sobre la escritura, por ejemplo, el beneficio que tiene para el niño o la niña poder vincular imágenes a letras, como, qué sé yo, la serpiente con la S, y entonces dibujar la serpiente, como por todos los elementos que eso que se pueden favorecer ahí en términos de memoria, de asociación, de comprensión, etcétera. Entonces, con la plana dependerá del uso que se haga de recurso, pero como siempre, igual si yo me pongo aquí como un dictador a enseñarles cómo suena grafema y fonema, seguramente va a ser pesadísimo también. Entonces... Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Me había dicho, profe, que eran dos preguntas. Ya me pasó la otra, era como de doble vía, de la escritura a la lectura y también de la lectura visual hacia la escritura, porque muchas veces se nota más de parte de la escritura, pero al leer el niño capta toda la idea bien porque se ayuda visualmente. Sí. Sí, es que me hacías una pregunta, profe, que olvidé responder, y es que me preguntaba si había dislexia de la escritura. Se llama disgrafia. Ah, la disgrafia. ¿Disgrafia o disgrafía? Bueno, no sé. Listo, debe ser disgrafia. Sí, los números se llama discalculia. Ah, discalculia, sí. Sí, pero hay un asunto particular, y es que usualmente, no siempre pasa así, pero usualmente cuando un niño, una niña tiene dislexia, tiene también dificultades en la escritura. No siempre pasa, y eso también ha hecho que se hagan análisis muy bellos que tratan de identificar si
las dificultades en escritura y lectura son lo mismo o son procesos diferentes. Y lo que se ha encontrado es que son procesos diferentes, pero se encuentran en muchos puntos. Eso hace que en algunos casos tengamos dislexia con disgrafia, que es el más común. Pero hay casos en los que solo se da la dislexia y el tema de la escritura es mucho mejor, con fallas ortográficas, pero mucho mejor, genera como menos disfuncionalidad. En cambio, a veces es al revés, a veces el niño puede tener mayor facilidad en la lectura con dificultades, pero muchísimas fallas a la hora de escribir. En el caso de la película veíamos las dos. El niño tenía dislexia y tenía dificultades para escribir. Ven los errores que tenía de ortografía, que justamente son muy interesantes, que nos muestren el cuaderno, nos permitan ver lo azaroso de los errores. O sea, no era que siempre cometía el mismo error, que es lo que uno hace cuando tiene mala ortografía. Que, no sé, tú puedes creer que papá no, pero una palabra con B labial, por ejemplo, vaca, por ejemplo, uno puede creer que se escriba con B labial, pero siempre la escribes así, o sea, simplemente tienes mal la información, pero es diferente cuando una vez la escribes con B, después con V, después con D, después con P, ahí el asunto es diferente, porque se ve un esfuerzo de tratar de hallar la correcta, pero no lograr asociar el fonema con el grafema. Sí, muy claro. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ya hablamos ya la profe habló de la disgrafia, de la discalculia. Profe, pues, no sé, esperemos un momentico a ver. ¿Algún aporte para ir cerrando? No, pues yo agradecerles, muchas gracias por la invitación, muy rico el espacio. No, muchas gracias a quienes preguntaron también. Yo creo que ese es el sentido de espacios como estos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno. En realidad, Sandra, no. La dislexia no se encuentra cuando hay un niño que tiene dificultades en el habla, en la lectura, en la escritura, ya no hablamos de dislexia, sino que hablamos de un trastorno de la comunicación. Esa es la última denominación que hizo el DSM-5. Antes, clásicamente, ustedes recordarán que se llamaba trastorno específico del lenguaje. Lo que pasa es que específico no tenía nada, porque lo que indicaba era que los niños tenían dificultades en todos los niveles lingüísticos. Lo específico se lo pusieron para mostrar que no había otra función cognitiva asociada, que era solo el lenguaje, pero solo el lenguaje en todas las dimensiones. Entonces, cuando tenemos un niño que tiene fallas en la oralidad, en la lectura, en la escritura, pensamos más en un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje o trastorno de la comunicación. En la dislexia se ve un lenguaje fluido, claro, ordenado, coherente, como vimos en el caso del niño. En algunos momentos vemos que no habla mucho, pero se observa que es más por la intimidación del medio social. ¿La memoria de trabajo? A veces, pero no es que el trastorno lo afecte, no, sino que se ha encontrado que a veces, no siempre, pero que en algunos casos, quienes tienen dislexia tienen dificultades en la memoria operativa. Eso se ha identificado, hay estudios muy interesantes que relacionan la memoria, sobre todo la memoria operativa, pero no es que el trastorno en sí después te vaya a generar una falla adicional en la memoria, no. Sí, efectivamente, lo que también nos deja ver la película es las carencias de afecto o la importancia del afecto y del amor y de la cercanía de los padres o de la familia o de las personas que lo rodean a la comprensión de lo que está pasando, ¿no? Es impresionante. Sí, profe, lo que dices es muy importante porque yo creo que ese es el quick del asunto, la comprensión. Yo creo que en general la mayoría de las madres y padres tenemos la mejor intención del mundo, pero a veces no sabemos, entonces lo embarramos por no saber. Y yo creo que una tarea que tenemos importantísimo, las y los docentes de niños es justamente que podamos nosotros tener claros los asuntos para contárselos a los papás.
porque yo creo que a veces el asunto está en términos de eso, de no tener claridades, entonces con la mejor intención uno va y castiga al niño para que lo haga bien. Y lo que no entiende es que está fallando un asunto de procesamiento que no tiene que ver con la sanción moral. Claro, y la cuestión de la aceptación, tanto de la aceptación de parte de los maestros como de la aceptación de la parte de la familia, el reconocimiento, eso de que de relacionar una dificultad de aprendizaje con un retardo cognitivo, con trastornos mayores, con afasias. Entonces, pues decir, no, es que él tiene que rendir como los demás, tiene que llegar a ser igualito, es que mi clase es para normales. Sí, y como decía ahora Patricia, que a veces tiene tanto... Sí, profe, ese miedo de tener a personas con dificultades en las clases, porque a los maestros les costaría el doble, el triple, o la excusa de tengo 60 alumnos, tengo 40 alumnos, yo no me puedo dedicar a uno solo, ¿cierto? Sí. Y en la casa también, todo el recorrido que hace el padre desde la carencia de afecto, justamente por no aceptar que tiene un niño con una dificultad, y después reconocer que si hubiera aceptado eso, hubiera podido ayudarlo desde mucho más antes, ¿no? Sí, así es. Profe, yo veo que hay unas preguntas en el chat. Por ejemplo, Laura dice, generalmente los casos de dislexia son tan graves como muestra la película. La verdad es que en cualquier dificultad tú vas a encontrar grados. Pueden ser leves, moderados o severos, pero los casos leves de dislexia usualmente pasan inadvertidos porque se resuelven con el entrenamiento, es decir, que mientras el niño va estudiando va mejorando también eso. Entonces, usualmente los que nos llegan, por ejemplo, a consulta o los que generan mucha disfuncionalidad, sí son casos como estos, donde hay unas francas dificultades para aprender a leer y a escribir. Entonces, sí, a mí me parece que es muy real, o por lo menos yo lo comparo, lo veo con los pacientes que yo he tenido o con los niños que he visto en los colegios donde he hecho investigaciones, y la verdad es que retrata bastante bien la realidad de un niño con dislexia. Bueno, y por acá Mayra me dice, ¿conoce a alguien que confunde, por ejemplo, el nombre de los colores o usa palabras que no son? Por ejemplo, confunde erótico con heroico y en ocasiones palabras que no son similares en la pronunciación. Pues habría que mirar ahí, Mayra, como muy en detalle, además de esas situaciones que nos cuentas, que sin duda son llamativas. Bueno, lo primero es que eso nos puede pasar a cualquiera. Yo les puedo decir a ustedes algo y puedo decir una cosa contraria. Y bueno, sí, que eso ustedes saben que a veces pasa. Si es muy reiterativo, habría que evaluar si hay condiciones en las que se dé. Yo he tenido la oportunidad de ver personas en las que se asocia un tema de ansiedad con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, situaciones altamente estresantes. Por ejemplo, yo tengo aquí esta presentación y yo estoy muy ansiosa y me empiezan a dar diferentes situaciones, puedo tener una respuesta de ese tipo. Entonces habría que ver si hay un asunto de ansiedad asociado o no, y si hay otros asuntos que podrían explicar la situación. Porque yo creo que un trastorno como tal por un solo signo, usualmente uno no hace un diagnóstico por un solo signo. Tienen que haber otros asuntos asociados que te permitan decir, este número de signos asociados me generan este síndrome o este trastorno. Realmente es así, un signo no hace un trastorno. Por lo menos eso es lo que vemos en psicología. Claro. Y por aquí no pregunta de nuevo, por eso es necesario hacer unas adecuaciones curriculares óptimas que favorezcan a esta población. Sí, además, Enoch, muchas gracias por esa participación, porque en esa vía va lo que yo le decía ahora a Patricia, y es que además, si las adecuaciones curriculares tienen en cuenta a esta población, no solo le sirven a esta población. O sea, en español a cualquier niño, a cualquier niña le va a ser muy útil aprender por un método fonológico, van a aprender a leer más rápido, eso es lo que está demostrado, además con personas que leen bien, que no tienen ninguna falla. Entonces, si además nos mejora a los que estamos bien y a los que tienen dificultades, yo creo que ese puede ser un punto clave para mejorar procesos en contextos como los nuestros, que son con tantos niños.
Sí, claro. Bueno, yo creo que llegamos a un punto al que uno no quiere llegar. De la despedida, el adiós. Sí, no, agradecemos muchísimo la presencia de Claudia, nos ha aclarado enormemente un montón de dudas que teníamos sobre estas dificultades con la lectura, con la escritura, con la dislexia en contextos curriculares, con lo que pasa a nivel de familia, a nivel de ciencia, etcétera. Yo sé que quedan muchas preguntas por hacer, pero no va a ser la última vez, no es la primera ni la última que Claudia nos va a acompañar. Yo sé que ella nos va a ayudar a consolidar este espacio que creo, estoy muy tranquila, salió muy bien hoy, nos genera un material para el laboratorio, para la facultad, y vamos a contar con ella en próximas ocasiones también. Agradezco la presencia y el acompañamiento de todas las personas que estuvieron aquí, alumnos, egresados, personas interesadas en el tema, de otros municipios, de otros países. Laura, gracias por estar aquí. Y bueno, ya les estaremos pasando la invitación para nuestra próxima sesión de lenguaje y cine, que muy probablemente todavía no estamos confirmados, pero va a ser sobre lengua de señas. La profesora Luisa Fernanda y el semillero de lengua de señas del Grupo de Estudios Sociolingüísticos nos va a acompañar. Agradezco entonces nuevamente la participación y la dejo para que nos despida. Sí, muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias a todas las asistentes y los asistentes. Gracias en serio por la invitación, quedo muy contenta. Por favor, si alguien quiere tener más material, quieren artículos, quieren las presentaciones que tengo, por favor dejen el correo que luego me los pasan y yo les envío la información, o hacemos un drive y lo pasamos juntos. La idea es que podamos compartir estos saberes que cada una y cada uno tenemos. Muchísimas gracias, que tengan un día muy bonito, un resto de tarde. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego todos. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día.